A continuación, escucharemos a Ever Morales, de la Universidad de Zulia, Venezuela. Él nos hablará sobre generación del conocimiento a partir de la ficorremediación y ficoproducción para emprender proyectos. Bienvenido. Muy buenos días a todos. En realidad me siento muy satisfecho y contento por la organización del evento. ¿Aló? Ahí sí. ¿Se escucha? Bueno, muy buenos días. Les había comentado que estoy muy satisfecho por la organización del evento. Le agradezco al amigo Gabriel, a Luis y a Alfonso por todo este emprendimiento que han tenido. Les felicito también a todos los chilenos porque uno se da cuenta y les admiro porque realmente todos son emprendedores. Esto es muy importante, este tipo de actividades, para conocer todas las perspectivas que realmente se pueden tomar en cuenta en torno de tomar en cuenta este submundo de las microalgas en función de lo que realmente se les puede extraer a ellos como bioproductos, incluso desde el punto de vista industrial. Por otra parte, también me contenta porque hace 22 años empecé a trabajar con microalgas y mi primer entrenamiento fue en la Escuela de Ingeniería Bioquímica de la Universidad Católica de Valparaíso. Por eso celebro también esta actividad. Pues el objetivo de esta presentación corresponde a de qué manera, a través de diferentes ejemplos que nosotros hemos puesto a ser realidad en el laboratorio, podemos al final hacer propuestas de los productos que aquí hemos generado, tanto en el área de ficorremediación, en donde realmente ponemos a funcionar el papel de las microalgas como microorganismos capaces de tratar de depurar o tratar de remediar o remover aquellos compuestos que pueden estar en suma concentración o pueden ser contaminantes, etc. Y la parte de ficoproducción correspondiente a aquellos trabajos que todos estamos haciendo con la finalidad de tratar de generar y de optimizar la producción de biomasa, bien sea utilizándolo como complemento alimenticio para la generación de algunos productos de importancia en biotecnología, para biofertilización, etcétera, etcétera. Entonces sería realmente los lineamientos generales. Aquí tenemos el gran grupo de trabajo, no solamente de Venezuela, sino de Ecuador, de Petroecuador y de la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Pues bien, corresponde a la columna, al flujograma que debemos de tener presente cuando comenzamos a trabajar o cuando tenemos proyectos que pueden estar vinculados, bien sea a nivel de prospección, a nivel de colección de cepas, o cuando vamos hacia corriente abajo, en el cual comenzamos a funcionar, qué es lo que vamos a hacer, qué cepa vamos a seleccionar, para qué la queremos, los problemas que hay a nivel de cosecha, luego cómo podemos hacer los diferentes tipos de análisis, tanto desde el punto de vista de la concentración de la misma, como los análisis bioquímicos, bromatológicos, microbiológicos que se suelen realizar. Esta parte correspondería a cuando estamos utilizando biomasa, bien sea para complemento alimenticio animal, para bioremediación podemos llegar hasta este nivel, pero si vamos más adelante hacia la utilización de productos desde el punto de vista farmacéutico, podemos continuar aquí con la extracción de los bioproductos, la purificación, etcétera, etcétera. De tal manera que de ahora en adelante vamos a colocar ejemplos que nos sirvan a nosotros cómo podemos ilustrar lo que se puede hacer en este campo de las microalgas a nivel de laboratorio. Pues bien, en el área de la ficorremediación hemos trabajado con sistemas, con consorcios que nos pueden ser útiles para la remoción de nitrógeno, fósforo, de cubo, grasas y aceite, casualmente de aguas residuales de plantas extractoras de aceites vegetales. Y para ello, como idea fundamental, que ya todas las conocemos, como nos lo dijo Andrea en su presentación, que es muy interesante, yo pienso que es esencial
que conozcamos primero el entorno de este mundo de microalgas y cianobacterias, que lo debemos de utilizar desde el principio. Es decir, si nosotros vamos a encaminar un proyecto relacionado con remoción de estos parámetros en plantas extractoras de aceites, debemos de entonces tener una idea de hacer un screening de todas las microalgas que presentan las diferentes etapas de remediación de estos sistemas, porque en este caso estas plantas, casualmente es una planta de la área de Valledupar de Colombia, y nos dimos cuenta que son ricos en microalgas, y que esto que ustedes ven acá corresponde después de un estudio que se realizó. O me la pongo más abajo. Ya no. Me escondo por abajo. Entonces, estos lineamientos es para cada caso. Vamos a colocar el ejemplo que les había comentado. Después tenemos experiencias relacionadas con tratamiento de aguas residuales urbanas y de pescadería, en donde se seleccionaron cepas de SN-desmoide de clorela provenientes de esos mismos sistemas. De igual manera, ha sido muy interesante trabajar con plantas productoras de sal, en donde hay la formación o la acumulación de efluentes que le llamamos amargos, y nos sorprendimos de que a altas salinidades la Dunaliella viridi es capaz de remover incluso sulfato, nitrógeno y DQO, y clorela marina a bajas salinidades, pero ambas provenientes de ese sistema de esos efluentes. La siguiente. Luego tenemos el tratamiento de aguas petrolizadas, es decir, que en donde hay la extracción de crudo, siempre al lado hay excavaciones de fosas para incluir ahí o acumular los excedentes que se le llaman pasivos. Y en ese sentido, de allí mismo, de esas fosas, hemos seleccionado estas microalgas que fueron las que realmente valieron la pena para el proceso de biorremediación, con su flora bacteriana también acompañante. También tenemos ejemplos relacionados con la biorremediación de suelos costeros, en virtud de que las zonas donde tenemos la extracción de petróleo en diferentes partes del mundo tenemos problemas de derrames de los mismos. Y sobre esos derrames, poco a poco se va incrementando o expresando capas que se le llaman tapetes, y esos tapetes están entonces colonizando con estos tipos de cianobacterias que también están siendo utilizados para procesos de biorremediación. Después hemos trabajado con biorremediación de suelos contaminados con crudo. Esto lo estamos haciendo en Ecuador, y nos hemos dado cuenta de que parte de esos microorganismos que nosotros hemos aislado de estas zonas contaminadas de lodos y aguas y suelos, entonces nos hemos dado cuenta que hemos obtenido algunas de estas cepas que ya la estamos estudiando, como conformando estos 3 consorcios, y que hemos tenido buenos resultados. Y en este primer caso entonces tenemos todo lo que se hace para tratar entonces de demostrar o de determinar si realmente las microalgas que nosotros hemos seleccionado tratan entonces de ser utilizadas para estos procesos. En la siguiente. Fíjense, del esquema que hemos visto anteriormente, que les había dicho que es importante siempre hacer el screening y detener la colección de cepas autóctonas. De esas cepas, estos fueron los que nos dieron resultados positivos y significativos como productoras de amilasa, lipasa, proteasa, ureasa, celulosa y fosfatasa. Y luego para cada cepa se le aislaron sus bacterias asociadas. La próxima. Sus bacterias asociadas a cada una de ellas también se le hizo el screening como productoras de exoenzimas. De tal manera que se hizo un diseño experimental en el cual el consorcio de microalgas y bacterias asociadas
cómo además de una mezcla orgánica artificial que le hemos incluido como para realmente demostrar si a altas concentraciones ellas pueden igual trabajar en los procesos de remoción y fertilización, es decir, aquí se estaba haciendo un tipo de bioestimulación, bioaumentación, y entonces se hicieron la evaluación de estos parámetros con resultados muy excelentes. Y de esto nos dimos cuenta, estas fueron las microalgas con las cuales se formaron el consorcio, y esto que ven ustedes entonces serían las bacterias asociadas que se le fueron aisladas a cada una de estas cepas de clorela, Cnidesmus, Cystis, Heitlirinema y Chlorococcum, productoras de estas enzimas. Y aun cuando no aparecen los resultados, nos sorprendió que las microalgas tenían mayor actividad de estas hidrolasas con respecto a las bacterias asociadas, que siempre hay que tener en cuenta que uno nombra las microalgas o las cianobacterias, pero no olvidar nunca que cada una de ellas tiene sus bacterias asociadas que hacen un gran papel. Yo diría que son las preliminares y las que realmente cumplen un mejor desempeño en el caso de bioremediación. De tal manera que esto nos permitió inferir de que este consorcio, productores de zoenzimas, realmente catalizan la biodegradación de estas aguas residuales. En el caso de efluentes de pescadería está muy importante porque donde tenemos nosotros las plantas o los puertos donde recibimos el pescado, o en las mercaderías o en las tiendas, en los mercados, tenemos también problemas con esos excedentes de aguas residuales. Y hicimos entonces también este procedimiento, cumplimos el flujograma, donde vimos también que en presencia de Cnidesmus hubo también una elevada tasa de remoción de cada uno de estos parámetros. Aun cuando aquí no está reflejado, esas aguas residuales fueron comparadas a unas que sin biotratamiento previo y a otras con un proceso de biodegradación aeróbica, en el sentido de que se le inyectó aireación como para tratar de que realmente las bacterias cumplan primero el papel de degradar prácticamente la materia orgánica y luego darle paso a la acción que ejerció aquí el Cnidesmus. En el caso anterior, también fue validado para ver de qué manera el Cnidesmus pudiera ser utilizado como complemento alimenticio animal, en virtud de que se le hicieron las pruebas proximales microbiológicas y realmente se propone para ser utilizado la biomasa como complemento alimenticio animal. Y en el caso de la utilización de amargos, fíjense, esta es la concentración 320 gramos por litro de salinidad. No se presentan aquí el perfil de todo el contenido de los amargos, pero es un exceso más que todo de sales, de sulfatos, de bario, de QO bastante elevada. Sin embargo, el fosfato aquí no está muy concentrado. Y lo que nosotros debemos de hacer cuando seleccionamos un agua residual, en este caso, es fertilizar. Si no llegamos a ver al microscopio que es algo vivo que tengamos allí, fertilizamos y podemos ver la expresión del crecimiento de alguna de las microalgas. Entonces les había comentado que en el caso de Dunaliella y Chlorella fueron las que realmente se visualizaron en ese efluente. Cuando se bajó la concentración a un 20%, emergió Chlorella marina. Pero lo que les había comentado que nos sorprendió, que Dunaliella viridi fue la que realmente a esa concentración rindió una mayor remoción de DQO, sulfatos y nitrógeno. Y esto que ven ustedes aquí al lado corresponde a que fueron comparadas a cepas marinas, por ejemplo Dunaliella viridi. Las Dunaliella son de ambientes hipersalinos y fueron cepas que aún estando en colección dieron resultados, pero a baja concentración, es decir, que tuvimos que diluir estos amargos hasta un 35 o 20% de salinidad.
Entonces, estas fueron las que realmente trabajaron en esas bajas salinidades. Pero lo que le quiero decir que fíjense, aquí tenemos una Dunaliella viride aislada de esa agua, de ese amargo, y sin embargo la de laboratorio no llegó a funcionar a elevadas salinidades. Eso significa que igual debemos de tener, por eso les digo, aislar las cepas que tenemos en esas zonas de estudio que y veamos que la expresión genética aquí está más exacerbada con respecto a la de la Dunaliella viridis. Pero son estudios que debemos de hacer siempre comparativos y llevando los controles respectivos. No se ve muy bien, pero para el caso de tratar de trabajar con bioremediación de aguas petrolizadas, entonces, o en bioremediación se parte de estudio de fases de caracterización desde el sitio que nosotros hemos elegido. Para hacer esos estudios debemos caracterizar la parte físico-química y la biótica, de tal manera de nosotros poder determinar si nos interesan las microalgas o los hongos o las bacterias, qué es lo que tenemos allí, identificándolo previamente, luego llevándolo al proceso de estudio de factibilidad, en donde hacemos la selección de las cepas. En este caso tenemos un modelo que utilizamos el queroseno como parte de un derivado del crudo, y que si pasa la prueba en presencia de queroseno entre 0,1 a 5%, podemos luego llevarlo a la siguiente etapa. En este caso corresponde al estudio de tratabilidad. Entonces hacemos aquí una bioaumentación, aquí está una bioestimulación, es decir, bioestimulando cuando solamente le agregamos al sistema que tiene su biota correspondiente solamente fertilizantes o nutrientes, y bioaumentación cuando además incluso del fertilizante y del sistema que tiene su biota natural, igualmente le podemos agregar el consorcio que nosotros estamos trabajando. Y de allí pasa entonces a la fase de estudio de escala piloto, es decir, es la fase más importante, es la prueba de fuego que nos dirá si el consorcio que estamos utilizando bajo las condiciones determinadas cumple la función de realmente reducir los hidrocarburos totales en este caso. Y luego se propone en la siguiente, luego se propone, después de los resultados, cómo a través del diseño de un reactor podemos nosotros, in situ, tener aquí la fosa que se puede sacar el 25% y llevarlo a este reactor semicontinuo con una tasa de residencia, un tiempo de residencia entre 75 y 120 días, de qué manera se incrementa el proceso de remoción y luego un reciclaje a la misma agua que tenemos aquí cuando trabajamos en biotecnología de microalgas o de otros microorganismos. Es la interacción entre todas las profesiones. En este caso, obviamente, se pueden luego ver de qué manera se puede operar a nivel teórico y ver cómo se puede con derrames de petróleo. Y comenzamos a hacer aislamiento, en función del número de cepas de microalgas y cianobacterias, hacer las combinaciones fisiológicas del crudo. Hacemos los biológicos para ver si en condiciones más o menos naturales incluso pueden entrar otras cianobacterias en el tapete. Y igualmente los estudios de suelo para ver la granulometría, la cohesión, la humedad. Debemos de tener siempre buenas condiciones de luz y humedad. En el caso de los nutrientes, eso debemos dejar sin nutrientes, que nos puede servir como control de estudio. Tenemos entonces problemas graves para ver de qué manera se pueden recuperar los mismos, presencia de crecimiento sobre prácticas de compostaje que también están dando buenos resultados, pero recuerden incrementar la efectividad en estos estudios de bioremediación. En una bioprospección de estos sitios, la importancia que tiene también la bioprospección, que luego entregar la información sobre estos bancos de germoplasmas. Entonces eso es muy importante también que se está haciendo, es decir, es sumamente básico el resultado, el establecimiento de consorcio
Cuando hablamos de consorcio, simplemente de ellos, es decir, se coadyuvan o crecimiento y metabolismo de los mismos, de tal manera que pueden aportar los de bioremediación. Cuando hablo de bioproductos, más que todo, generalmente son aquellos polisacáridos que contribuyen a envases de 10 kilos, ahorita estamos a nivel de 1 kilo de suelo, puede irse reduciendo en función del tiempo. Sí, la siguiente. Entonces, fíjense sobre lo que podemos hacer con ficorremediación de aguas residuales urbanas, de pescadería, de plantas productoras de sal. Y luego en la Nacional de Colombia, espirulina subsalsa. Y la siguiente. Hemos tenido también experiencia de cómo condiciones de cultivo, en el caso de para tomar en cuenta la biomasa de suelos contaminados, incluso de fuentes, con la finalidad de alimentar alevines de tilapia. El alimento comercial utilizado y luego el mismo alimento comercial, sabiendo nosotros cuáles son las concentraciones, y de ahí nosotros podemos entonces, para las dietas experimentales se incluyen se utilizan entonces alevines a temprana edad, y cómo está su ganancia de peso, su relación de eficiencia proteica, factor de conversión del alimento. En nuestro caso nos dio ya con los mejores resultados un 20%, indicando de que podemos, recuerden ustedes que los alimentos para adaptación en este caso a los peces con los cuales estamos trabajando. Y en el caso de Nostot, aquí hemos hecho un screening para revisar cómo está su actividad biológica en caso de la presencia de bacterias y hongos para utilizar como complemento alimenticio. Y demostrar que puede ser espirulina subsalsa, como ya la aislada está en la colección de cepas, tenemos entonces el trabajo de optimizar las condiciones de los mismos, la cosecha a través de filtración y centrifugación, y quiere decir que las etapas de este flujograma de acuerdo a las condiciones con las cuales hemos trabajado. Y aquí tenemos dos cepas, una de Nostot y una de Anabaena, es decir, se le han hecho el mismo tratamiento. Entonces, de igual manera, y para el caso de ambas, hemos bajado hasta tratar de empezar a analizar los extractos crudos y los análisis biológicos que se le ha hecho en cuanto a su actividad biológica, bajo hacia dónde podemos llegar o por etapa, y ver cómo vamos obteniendo los rendimientos y la eficiencia con la que hemos trabajado. Entonces, en cuanto a si vamos a trabajar en bioremediación para hacer ese screening en esas zonas contaminadas, igual con aguas residuales, que nosotros podamos entonces proponerlos como mejorar o acelerar ese proceso de bioremediación. De igual manera, nosotros hemos hecho, la podemos proponer como complemento alimenticio animal o para fertilizar suelos. En acción estas microalgas y cianobacterias. Se va a continuar evaluando como alternativa agroalimentaria, y lo que le había comentado también, para valorar que puedan tener buena actividad biológica. Y realmente la ficorremediación como los bioprocesos rentables y atractivos para empresas de biotecnología. Trabajos no son costosos de hacer, hay que hacer realmente un monitoreo desde el aislamiento hasta... Quiero hacer entender es que si estamos aquí, vamos a trabajar con lo que tenemos aquí mismo, con sistemas, con consorcios que nos pueden ser útiles para la remoción de nitrógeno, fósforo, de cubo, grasas y aceite, casualmente de aguas residuales de plantas extractoras de aceites vegetales. Y para ello, como idea fundamental, que ya todas las conocemos, como nos lo dijo Andrea en su presentación, que es muy interesante, yo pienso que es esencial que conozcamos primero el entorno de este mundo de microalgas y cianobacterias, que lo debemos de utilizar desde el principio. Es decir, si nosotros vamos a encaminar un proyecto relacionado con remoción de estos parámetros en plantas extractoras de aceites, debemos de entonces tener una idea de hacer un screening de todas las microalgas que presentan las diferentes etapas de remediación de estos sistemas, porque en este caso
estas plantas, casualmente es una planta de la área de Valledupar de Colombia, y nos dimos cuenta que son ricos en microalgas, y que esto que ustedes ven acá corresponde después de un estudio que se realizó. Entonces, estos lineamientos, para cada caso vamos a colocar el ejemplo que les había comentado. Después tenemos experiencias relacionadas con tratamiento de aguas residuales urbanas y de pescadería, en donde se seleccionaron cepas de SNDesmo y de clorela provenientes de esos mismos sistemas. De igual manera, ha sido muy interesante trabajar con plantas productoras de sal, en donde hay la formación o la acumulación de efluentes que le llamamos amargos, y nos sorprendimos de que a altas salinidades la Dunaliella viridi es capaz de remover incluso sulfato, nitrógeno y DQO, y clorela marina a bajas salinidades, pero ambas provenientes de ese sistema de esos efluentes. La siguiente. Luego tenemos el tratamiento de aguas petrolizadas, es decir, que en donde hay la extracción de crudo, siempre al lado hay excavaciones de fosas para incluir ahí o acumular los excedentes que se le llaman pasivos. Y en ese sentido, de allí mismo, de esas fosas, hemos seleccionado estas microalgas que fueron las que realmente valieron la pena para el proceso de biorremediación, con su flora bacteriana también acompañante. También tenemos ejemplos relacionados con la biorremediación de suelos costeros, en virtud de que las zonas donde tenemos la extracción de petróleo en diferentes partes del mundo tenemos problemas de derrames de los mismos. Y sobre esos derrames, poco a poco se va incrementando o expresando capas que se le llaman tapetes, y esos tapetes están entonces colonizando con estos tipos de cianobacterias que también están siendo utilizados para procesos de biorremediación. Después hemos trabajado con biorremediación de suelos contaminados con crudo, esto lo estamos haciendo en Ecuador, y nos hemos dado cuenta de que parte de esos microorganismos que nosotros hemos aislado de estas zonas contaminadas de lodos y aguas y suelos, entonces nos hemos dado cuenta que hemos obtenido algunas de estas cepas que ya la estamos estudiando, como conformando estos 3 consorcios, y que hemos tenido buenos resultados. Y en este primer caso entonces tenemos todo lo que se hace para tratar de demostrar o de determinar si realmente las microalgas que nosotros hemos seleccionado tratan entonces de ser utilizadas para estos procesos. En la siguiente. Fíjense, del esquema que hemos visto anteriormente, que les había dicho que es importante siempre hacer el screening y detener la colección de cepas autóctonas. De esas cepas, estos fueron los que nos dieron resultados positivos y significativos como productoras de amilasa, lipasa, proteasa, ureasa, celulosa y fosfatasa. Y luego para cada cepa se le aislaron sus bacterias asociadas. La próxima. Sus bacterias asociadas, a cada una de ellas también se le hizo el screening como productoras de exoenzimas. De tal manera que se hizo un diseño experimental en el cual el consorcio de microalgas y bacterias asociadas, como además de una mezcla orgánica artificial que le hemos incluido como para realmente demostrar si a altas concentraciones ellas pueden igual trabajar en los procesos de remoción y fertilización, es decir, aquí se estaba haciendo un tipo de bioestimulación, bioaumentación, y entonces se hicieron la evaluación de estos parámetros con resultados muy excelentes. Y de esto nos dimos cuenta, estas fueron las microalgas con las cuales se formaron el consorcio, y esto que ven ustedes entonces serían las bacterias asociadas que se le fueron aisladas a cada una de estas cepas de clorela, SNDesmo, Cystis, Heichlerinema y Chlorococcum, productoras de estas enzimas
y aun cuando no aparecen los resultados, nos sorprendió que las microalgas tenían mayor actividad de estas hidrolasas con respecto a las bacterias asociadas, que siempre hay que tener en cuenta que uno nombra las microalgas o las cianobacterias, pero no olvidar nunca que cada una de ellas tiene sus bacterias asociadas que hacen un gran papel. Yo diría que son las preliminares y las que realmente cumplen un mejor desempeño en el caso de biorremediación. De tal manera que esto nos permitió inferir de que este consorcio, productores de zoenzimas, realmente catalizan la biodegradación de estas aguas residuales. En el caso de efluentes de pescadería está muy importante porque donde tenemos nosotros las plantas o los puertos donde recibimos el pescado, o en las mercaderías o en las tiendas, en los mercados, tenemos también problemas con esos excedentes de aguas residuales. Y hicimos entonces también este procedimiento, cumplimos el flujograma, donde vimos también que en presencia de S-N-Desmo hubo también una elevada tasa de remoción de cada uno de estos parámetros. Aun cuando aquí no está reflejado, esas aguas residuales fueron comparadas a unas que sin biotratamiento previo y a otras con un proceso de biodegradación aeróbica, en el sentido de que se le inyectó aireación como para tratar de que realmente las bacterias cumplan primero el papel de degradar prácticamente la materia orgánica y luego darle paso a la acción que ejerció aquí S-N-Desmus. En el caso anterior, también fue validado para ver de qué manera el S-N-Desmus pudiera ser utilizado como complemento alimenticio animal, en virtud de que se le hicieron las pruebas proximales microbiológicas y realmente se propone para ser utilizado la biomasa como complemento alimenticio animal. Y en el caso de la utilización de amargos, fíjense, esta es la concentración 320 gramos por litro de salinidad. No se presentan aquí el perfil de todo el contenido de los amargos, pero es un exceso más que todo de sales, de sulfatos, de bario, de QO bastante elevada. Sin embargo, el fosfato aquí no está muy concentrado. Y lo que nosotros debemos de hacer cuando seleccionamos un agua residual, en este caso, es fertilizar. Si no llegamos a ver al microscopio que es algo vivo que tengamos allí, fertilizamos y podemos ver la expresión del crecimiento de alguna de las microalgas. Entonces les había comentado que en el caso de Dunaliella y Chlorella fueron las que realmente se visualizaron en ese efluente. Cuando se bajó la concentración a un 20%, emergió Chlorella marina. Pero lo que les había comentado que nos sorprendió, que Dunaliella viridi fue la que realmente a esa concentración rindió una mayor remoción de DQO, sulfatos y nitrógeno. Y esto que ven ustedes aquí al lado corresponde a que fueron comparadas a cepas marinas, por ejemplo Dunaliella viridi. Las Dunaliella son de ambientes hipersalinos y fueron cepas que aún estando en colección dieron resultados, pero a baja concentración, es decir, que tuvimos que diluir estos amargos hasta un 35 o 20% de salinidad. Entonces estas fueron las que realmente trabajaron a esas bajas salinidades. Pero lo que les quiero decir, que fíjense, aquí tenemos una Dunaliella viridi aislada de esa agua, de ese amargo, y sin embargo la de laboratorio no llegó a funcionar a elevadas salinidades. Eso significa que igual debemos de tener, por eso les digo, aislar las cepas que tenemos en esas zonas de estudio que y veamos que la expresión genética aquí está más exacerbada con respecto a la de la Dunaliella viridis. Pero son estudios que debemos de hacer siempre comparativos y llevando los controles respectivos. No se ve muy bien, pero para el caso de tratar de trabajar
bioremediación de aguas petrolizadas, entonces, o en bioremediación se parte de estudio de fases de caracterización, desde el sitio que nosotros hemos elegido para hacer esos estudios debemos caracterizar la parte físico-química y la biótica, de tal manera de nosotros poder determinar si nos interesan las microalgas o los hongos o las bacterias, qué es lo que tenemos allí, identificándolo previamente, luego llevándolo al proceso de estudio de factibilidad, en donde hacemos la selección de las cepas. En este caso tenemos un modelo que utilizamos el queroseno como parte de un derivado del crudo, y que si pasa la prueba en presencia de queroseno entre 0,1 a 5%, podemos luego llevarlo a la siguiente etapa. En este caso corresponde al estudio de tratabilidad. Entonces hacemos aquí una bioaumentación, aquí está una bioestimulación, es decir, bioestimulando cuando solamente le agregamos al sistema que tiene su biota correspondiente solamente fertilizantes o nutrientes, y bioaumentación cuando además de incluso del fertilizante y del sistema que tiene su biota natural, igualmente le podemos agregar el consorcio que nosotros estamos trabajando. Y de allí pasa entonces a la fase de estudio de escala piloto, es decir, es la fase más importante, es la prueba de fuego que nos dirá si el consorcio que estamos utilizando bajo las condiciones determinadas cumple la función de realmente reducir los hidrocarburos totales en este caso.